Hola a todos, ya estamos aquí para hacer esta presentación titulada Circuitos eléctricos. Aquí hablaremos de la ley de Kirchhoff, pero antes de la ley de Ohm, los elementos de la corriente eléctrica, resistividad, leyes de Pauliet, asociación de resistencias en serie y en paralelo, efecto Joule y potencia de un circuito. Vale decir, esta presentación está muy interesante, no se la pierdan. ¿Qué es la corriente eléctrica? Aquí te lo vamos a explicar con manzanitas. Hemos visto en los libros diferentes formas de explicación, diferentes gráficos, diferentes esquemas, diferentes estrategias, pero me parece que todas no han dado el éxito que hubiéramos querido. Aquí vamos a intentarlo de tres maneras distintas, ¿ya? Empecemos. ¿Cómo es posible que el líquido de un recipiente se vaya hacia el otro recipiente? Por ejemplo, de A a B. La explicación es muy sencilla. Tiene que existir un desnivel. Vale decir, uno tiene que estar a mayor nivel que el otro. O sea, las aguas tienen que estar a diferentes niveles. Y ese desnivel lo podríamos representar tranquilamente con esa altura, ¿no? Si hablamos en términos de energía mecánica, tendríamos que decir que la energía potencial gravitatoria de A es mayor que la energía potencial gravitatoria de B. Por eso es que el movimiento se va a realizar del fluido de donde está a mayor energía potencial gravitacional hacia el lugar donde hay menor energía potencial gravitacional. Esa es la razón por la cual se mueve el líquido, ese fluido, ¿no? Veamos este otro caso. Estamos observando que uno de los buses, bueno, dos buses que van por la misma ruta, pertenecen a la misma línea, tienen el mismo destino, es decir, uno con mayor número de pasajeros que el otro. Vale decir, tendríamos que ir hablando de la incomodidad que tendríamos en uno con respecto al otro. Los pasajeros en A van a tener un mayor nivel de incomodidad. Una mayor tensión habrá entre los pasajeros del primer vehículo con relación a los del segundo vehículo. Si pudiéramos establecer una conexión, un puente entre uno y otro, la pregunta es, ¿desde dónde y hacia dónde se irían los pasajeros? ¿Se irían los pasajeros de B a A o de A a B? Buena pregunta. De hecho, tendría que ser desde donde hay mayor nivel de incomodidad, mayor tensión, hacia donde hay menor tensión. La consecuencia lógica, ¿no? El movimiento de los pasajeros de A a B. O sea, los pasajeros de A, algunos pasajeros de A se irían a B, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta que de repente se igualen las condiciones, ¿no? Ahora tenemos este otro caso. Tenemos dos esferas conductoras cargadas eléctricamente. A tiene mayor carga que B. La pregunta, ¿cuál es la diferencia? El potencial de cada una de ellas. A ver, recordemos, el potencial eléctrico, ¿de qué depende? Depende de la carga que acumula cada una de las esferas, pero inversamente de su radio, ¿no es cierto? Entonces, como estamos viendo que en A hay mayor número de cargas que en B, si las cargas que hay en A es mayor que las cargas que hay en B, entonces nosotros tendríamos que concluir, si los radios son los mismos, el potencial en A tendría que ser mayor que el potencial en B. Aquí hay más potencial y aquí hay menos potencial. Pregunta, si pudiésemos establecer una conexión mediante un hilo conductor, ¿las cargas de dónde hacia dónde se moverían? ¿De A a B o de B a A? Está claro, ¿no es cierto? Se moverían en este caso de A a B. Conclusión, para que exista conducción de cargas, movimiento de cargas, flujo de cargas, estas tendrían que tener en los extremos diferentes potenciales, ¿no? En uno más que en otro. Esa es la condición para que exista traslado de cargas eléctricas a través de un conductor. Tal como lo estamos viendo en esta siguiente diapositiva. La corriente eléctrica se mueve desde el extremo de mayor potencial hacia el extremo de menor potencial, tal como justamente lo está indicando acá el texto. Dice, la corriente eléctrica fluye del mayor potencial eléctrico al menor, en la dirección del campo eléctrico, ¿no? O sea, el campo eléctrico generado dentro del conductor obliga a que las cargas se muevan justamente gracias a esta diferencia de potencial eléctrico establecida en sus extremos. Esa es la condición, tal como lo estamos diciendo. Pero aquí hay que aclarar una cosa.
ese sentido que nosotros estamos asumiendo para el movimiento de las cargas eléctricas es el sentido convencional. ¿Por qué lo decimos? Porque en realidad dentro de un conductor no se mueven cargas positivas. Los únicos portadores móviles de carga son los electrones. Entonces aquí hay que hacer una aclaración. Ese sentido convencional que estamos asumiendo de mayor potencial hacia menor potencial es el movimiento de las cargas positivas, aunque el movimiento real de los electrones es a la inversa, ¿no? Tal como lo estamos viendo justamente acá. Acá estamos viendo que el campo eléctrico es de izquierda a derecha, sin embargo, dentro del conductor, las cargas móviles, los portadores móviles de carga, que son los electrones libres, se mueven en sentido contrario, ¿no? Entonces, como dice el texto, en un conductor metálico, las cargas en movimiento son electrones, no hay otros. Pero la corriente aún apunta en la dirección en que fluirán las cargas positivas, ¿no? O sea, la dirección del campo es la dirección del movimiento de las cargas positivas, aunque las que se mueven realmente son las cargas negativas, o sea, los electrones libres que hay dentro de un metal. Ahora, ¿cómo es ese movimiento? Como ya me imagino ustedes se están preguntando, ese movimiento es caótico al azar, ¿no es cierto? Como dice el texto, dice, la trayectoria de un electrón sin campo interno es así, al azar, caótico. ¿Y cómo es cuando hay un campo eléctrico interno establecido en el conductor? También al azar, pero con un desplazamiento neto, como dice el texto, el campo eléctrico da como resultado un desplazamiento neto de las cargas negativas, o sea, de los electrones, a lo largo del conductor. ¿De dónde? En un sentido, ¿no es cierto? En un sentido definido por la línea del campo, ¿no? Si el campo está apuntando hacia la izquierda, entonces los electrones se mueven hacia la derecha. ¿Qué cosa es la intensidad de la corriente? La intensidad de la corriente está definida como la rapidez con la que circulan las cargas a través de la sección transversal del conductor. Vamos a prestar atención a esto. En primer lugar, tenemos aquí una sección transversal del conductor, vale decir, esta base posterior, o también podría ser la otra base, es la sección, representa la sección transversal del conductor. Están pasando las cargas eléctricas en un determinado tiempo, que lo estamos graficando por acá, en un determinado tiempo, que lo tenemos graficado acá, acá está el tiempo, ¿ya? En un determinado tiempo, las cargas eléctricas que han pasado a través de la sección transversal se encuentran justamente confinadas en este cilindro, ¿no? Que depende justamente del tiempo que se ha empleado para poder pasar de una sección a la otra sección, ¿no? Entonces, en ese tiempo ha transcurrido una determinada cantidad de carga. O sea, acá tenemos una carga confinada justamente en ese cilindro, ¿no? Entonces, eso es lo que está definiendo la intensidad de la carga eléctrica, ¿no? O sea, la cantidad de carga que ha atravesado la sección transversal, así como lo está mostrando en esta figura, ¿no? En un determinado tiempo. O sea, hay una cantidad de cargas que podríamos nosotros graficar por acá, que habrían atravesado la sección transversal del conductor, ¿no? Y que estarían justamente confinadas en ese espacio, ¿no? Entonces, al dividir esa carga entre el tiempo, es que estaríamos determinando justamente el valor de la intensidad, ¿no? ¿Cuál es la unidad que le corresponde justamente a esa intensidad de campo eléctrico? El ampere, en honor al célebre André Marie Ampère, ¿no? André Marie Ampère, que le ha cedido su nombre justamente a esta magnitud, ¿no es cierto? Para llevar la unidad característica dentro del sistema internacional. Y acá hay un pequeño detalle, ¿no? El pequeño detalle que le quiero mostrar adicional sería el siguiente. La intensidad de la corriente eléctrica, la intensidad de la corriente eléctrica, como ya lo estamos comentando, está definida entonces entre la carga y el tiempo, ¿no? De acá podríamos despejar que la carga entonces se puede determinar en el producto intensidad por tiempo, ¿no? Pero este producto nos va a dar ¿en qué unidades? En las unidades de carga. ¿Y cuál es la unidad de carga? El Coulomb. Pero ¿qué pasa si en un problema nos están pidiendo expresar esa carga en electrones? O sea, ¿cuántos electrones habrían pasado? O cuántas veces, porque esta carga se supone que tiene una magnitud E, ¿no? Sea positiva o sea negativa,
la magnitud de la carga siempre es la misma, ¿no? 1,6 por 10 a la menos 19. Entonces, si tuviéramos que hacer ese cálculo adicional, deberíamos utilizar el factor de conversión para poder establecer ese cálculo, ¿no? Entonces tendríamos que poner así. En la parte superior tendríamos que colocar que un electrón tiene una carga igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿no? Entonces ahí se podría aprovechar para poder justamente hacer una simplificación, ¿no? La unidad de carga eléctrica, tanto el numerador como en el denominador, se estaría cancelando y nos estaría quedando entonces la carga eléctrica expresada de la siguiente manera, en el producto de intensidad, obviamente en amperes, y el tiempo en segundos, expresado en electrones, ¿no? Pero cuando este factor lo hemos pasado al número, a ver, este 1,6 es 8 sobre 5, entonces acá sería 5 sobre 8 y la potencia de 10 al costadito, pero ya al exponente 19 positivo. Y esto me estaría dando ¿qué cosa? La carga eléctrica expresada en electrones, ¿no? Y así tendríamos justamente resuelta esa pregunta para los que querían saber cómo se determina la carga, no en amperes, sino en número de electrones. Buena pregunta. ¿Qué es la resistencia eléctrica y de qué depende la resistencia eléctrica? Aquí vamos a hablar de las leyes de Pauliet, ¿no? En primer lugar, lo que quiero mostrarles es esta figurita. Acá, ¿qué cosa estamos viendo? Acá estamos viendo el sentido de la corriente, ¿no es cierto? O sea, hablando ya en términos de la ley de Ohm, acá tendríamos la intensidad de la corriente, ¿no? Acá tendríamos también la carga eléctrica moviéndose, ¿no? Desde el lugar de mayor potencial hacia el lugar de menor potencial, ¿no? O sea, de más voltios a donde hay menos voltios, ¿no? Entonces aquí podríamos también expresar que esta altura nos estaría representando justamente la diferencia de potencial que hay entre un extremo y el otro extremo, ¿no? O sea, para que haya movimiento de cargas, para que este movimiento sea posible, tiene que haber diferencia de potencial. Ok, pero ustedes están viendo cómo las cargas se están moviendo caóticamente al azar, ¿no es cierto? Entonces, en ese constante choque, acá por ejemplo se ha producido un choque, acá se ha producido otro choque, aquí otro choque, ¿no? Se va chocando con los átomos y las moléculas. Cuando las cargas eléctricas empiezan a chocarse, empiezan a liberar calor también. Eso se llama efecto Joule. Ya, pero en concreto, ¿de qué estamos hablando? De que para que una carga se mueva de la región de mayor potencial hacia la región de menor potencial, tiene que sortear una serie de dificultades. Entonces, esas dificultades representan justamente la oposición que encuentra la corriente a su paso, llamada resistencia eléctrica. Como lo hemos anotado acá en ese texto, donde dice, la resistencia eléctrica viene a ser la oposición que encuentra la corriente eléctrica al pasar a través de todo conductor, ¿ya? Y acá vienen las leyes de Pauliet, ¿ya? Que lo vamos a representar de la siguiente manera. Ahí está. Este va a ser nuestro norte, ¿ya? O sea, tenemos que evidenciar esto para poder apreciar qué cosa es lo que tenemos ahí. Tenemos por acá una figurita. Hemos construido una figurita para que vayamos haciéndonos idea de lo que significa esto. ¿Qué cosa tenemos acá? Muy interesante. Tenemos ahí una persona que que ha decidido escaparse a través de un túnel, ¿ya? Imagínense que esa persona que se va a fugar no es otra cosa que una carga eléctrica, ¿ya? O sea, al moverse, ¿qué cosa estaría generando? Estaría generando una intensidad de corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica va a tener la siguiente dificultad. A ver, en primer lugar, tendrían que ver las dificultades que encuentran en el camino o al pasar a través de ese túnel, tendrían que ver con el área de la sección transversal y también de la longitud. Por ejemplo, si tuviéramos este cilindro así, ¿cómo serían las dificultades que tendría que pasar, ¿no? La corriente eléctrica o las cargas al circular a través de este conducto? ¿Qué ha pasado con el área transversal? Se ha achicado. Y la pregunta es entonces, a la hora que se achica el área de la sección transversal, ¿qué está ocurriendo con la resistencia?
¿Habrá mayor resistencia o menor resistencia? Vale decir, ¿habrá mayor oposición, mayor dificultad para pasar o menor? De hecho, estamos viendo ahí que habría que aumentar la resistencia cuando disminuye el área. Entonces, por lo tanto, tendríamos que decir que la resistencia eléctrica varía inversamente con el área de la sección transversal, pero varía directamente, pero estaría variando directamente con la longitud del conductor. ¿Por qué decimos eso? Porque acá nosotros tenemos una longitud, ¿no? Que va a incrementarse, ¿no? Cuando se incrementa la resistencia. Vale decir, si esta persona tiene que pasar a través de este conducto, va a sufrir una serie de incomodidades, vale decir, una serie de dificultades, una oposición, una resistencia, que aumentará con la longitud. O sea, si tuviera que recorrer solamente un metro, va a vencer poca resistencia. Pero si tuviera que cruzar un túnel de 1 kilómetro, entonces en ese caso la resistencia tendría que ser mayor. Por lo tanto, lo que estamos estableciendo acá es efectivamente esto, ¿no? En conclusión, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la resistencia eléctrica es entonces directamente proporcional al cociente longitud sobre área. Y esto justamente es lo que en resumen tenemos aquí en este lado, ¿no? Donde la letra ρ, ¿qué cosa está representando? La letra ρ estaría representando a la resistividad eléctrica. ¿Y qué es eso? Eso depende del material del que está hecho, ¿no? Creo que tenemos por ahí un cuadrito con las resistividades como para que ustedes vayan viendo. Bien, entonces aquí estamos viendo en este cuadro las resistividades eléctricas que tienen diferentes materiales. Por ejemplo, acá tenemos entre los metales, tenemos la plata, por ejemplo. La plata tiene una resistividad de 1,47, ¿no? Por 10 a la menos 4, ¿no? Ohms por metro. El cobre tiene mayor resistividad, mira, o sea, deberían hacerse los cables no de cobre, sino de plata, ¿no? Pero va a ser muy caro un conductor elaborado con plata, ¿no? Entonces, el cobre tiene una resistividad muy baja, que es 1,72 por 10 a la menos 4. El oro, una resistividad mayor. El aluminio, 2,75. El tungsteno, 5,25. Por eso es que se usaba antes para construir el filamento de la bombilla eléctrica incandescente, ¿no? El tungsteno, el acero, el plomo 22 por 10 a la menos 4, el mercurio y así, ¿no? Este es el cuadro de la resistividad de los metales. Acá tenemos algunas aleaciones, ¿no? Y acá los semiconductores y los aislantes, ¿no? Los aislantes son los que tienen una terrible, notoria inmensa cantidad, resistividad, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ámbar, el vidrio, ¿no? La mica, ¿no? Una resistividad que va del orden de 10 a la 11 hasta 10 a la 15, ¿no? O sea, 10 a la 11 significa la unidad seguido de 11 ceros, ¿no? O sea, es inmensamente grande su resistividad, ¿no? El azufre, bueno, es decir, así tenemos este cuadro que nos da una idea. ¿Qué es el código de colores para el cálculo de una resistencia eléctrica? Hemos visto probablemente alguna vez esto, ¿no? En algún circuito integrado hemos visto este dispositivo, ¿no? ¿Qué es esto? Una resistencia eléctrica en físico. Vale decir, es un preparado, ¿no? Aquí hay una serie de componentes que constituyen justamente a este elemento llamado resistencia, ¿no? Que nos dan como consecuencia un determinado valor, ¿no? Y ese valor está establecido a través del código de colores, ¿no? Por ejemplo, el verde está representando el primer dígito, ¿no? El siguiente color, el segundo dígito, el tercer color indica el multiplicador y por último la tolerancia, o sea, como está acá, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, acá esta resistencia está representando el 5,7 kilo ohms, ¿no? Y el color plateado nos está indicando que es ese valor, o sea, la resistencia tiene ese valor más o menos un 10%, ¿ya? O sea, no es un valor exacto, sino tiene un rango de precisión, o sea, tiene su error, ¿no? Como lo estamos viendo acá en este otro cuadro, ahí están los colores, ¿no? Que están caracterizando justamente la tolerancia, ¿no?
En este caso, por ejemplo, el color plateado, plata, es 10 a la menos 2, o sea, 10%, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber respecto de la resistencia. O sea, esos colores que aparecen encima del dispositivo están anunciándonos su valor, ¿no? Por ejemplo, acá dice el texto dice, este resistor tiene una resistencia de 5,7 kilo ohms. O sea, ese valor sale a partir de este código de colores, ¿no? ¿Qué cosa nos dice la ley de Ohm? Bueno, definitivamente aquí ya tenemos un circuito donde ya vamos a empezar a manejar los elementos de un circuito elemental, ¿no? ¿Cuáles son los elementos fundamentales de un circuito elemental? El voltaje, o sea, la fuente de corriente, ¿no? Que nos va a alimentar al circuito de esa diferencia de potencial que nosotros necesitamos, ¿no? Eh, este foquito estaría representando la resistencia eléctrica, ¿no? Y aquí en este aumento, porque este es una pequeña sección del conductor que le hemos aumentado para mostrar justamente lo que se está eh, produciendo, el desplazamiento de las cargas eléctricas positivas a través del conductor, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es justamente un detalle muy importante, ¿no? La corriente siempre va saliendo del polo positivo de la batería, ¿no? Y va retornando por el polo negativo, ¿no? Esa vendría a representar justamente la corriente y la intensidad ahí. ¿Cuál es la relación entre estas tres variables? Bueno, la que expresa la ley de Ohm, ¿no? Y por si acaso la ley de Ohm la podíamos encontrar en muchos libros de diferentes maneras, ¿no? Como voltaje, intensidad por resistencia, o podríamos encontrar también intensidad, voltaje entre resistencia. Pero la pregunta es, cuál de estas tres formas de presentación es de la que nos habla la ley de Ohm? Definitivamente la que tenemos acá, ¿no? O sea, ¿qué cosa nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice que el voltaje es proporcional a la intensidad de la corriente. Eso quiere decir que donde hay mayor voltaje, habrá mayor intensidad, o viceversa, ¿no? Habrá mayor intensidad de corriente donde hay mayor voltaje, ¿no? ¿Y qué cosa viene a ser R? R viene a ser justamente ese número constante que, como ya hemos visto, depende básicamente de las características físicas del conductor, ¿no? O sea, depende de su longitud y depende también del área de la sección transversal y de la resistividad que tiene el conductor, ¿vale? Pero este R es un número. Entonces, lo que nosotros vamos a ver en los distintos circuitos es que va a variar el voltaje y la intensidad. De acuerdo a cómo varía el voltaje, variará la intensidad. Pero no vamos a ver una variación de la resistencia, ¿no? Lo que sí vamos a encontrar es que las resistencias se pueden asociar en serie o pueden asociarse en paralelo, dando nuevos valores para la resistencia, como por ejemplo es el caso de la resistencia equivalente, ¿no? Pero fundamentalmente la ley de Ohm nos habla de que la resistencia es un elemento pasivo, ¿no? Que en este circuito lo que va a variar fundamentalmente es el voltaje variando la intensidad, pero esa R no se va a modificar, ¿no? Esa es más o menos la idea que queríamos aclarar respecto de esto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que decir es que el voltaje y la intensidad son dos magnitudes directamente proporcionales, ¿no? Y eso se puede evidenciar justamente en esa gráfica, ¿no? ¿Qué estamos viendo? En la gráfica estamos viendo cómo el voltaje está variando, ¿no? En el eje de las ordenadas y la intensidad de la corriente está variando en el eje de las abscisas, ¿no? Entonces, más voltaje, más intensidad. Por ejemplo, acá se ha duplicado el voltaje, dado una corriente doble. Se triplica el voltaje, una corriente de triple intensidad. Se cuadruplica, una corriente de cuádruple intensidad, ¿no? Pero de tal modo que se tiene que establecer esa relación donde la pendiente de esta recta nos está dando justamente el valor de la resistencia. Ojo con eso, ¿no? Entonces, acá nosotros podríamos, por ejemplo, hacer este trazo, ¿no? Ya, ¿qué tendríamos ahí? Lo que tendríamos acá sería justamente esto, ¿no? La abscisa nos estaría determinando la diferencia de potencial, ¿no? Perdón, la ordenada. Y la abscisa nos estaría determinando la intensidad de la corriente. Y si nosotros dividimos, en este caso, para hallar la tangente, dividimos
el cateto opuesto entre el cateto adyacente, lo que estamos justamente dividiendo es, por un lado, el voltaje o la diferencia potencial y por el otro lado tenemos la intensidad. Entonces, por esa razón es que esa tangente estaría representando al final, estaría quedando representada por la pendiente de esta recta, ¿no? Ese es lo que nos está diciendo esta gráfica, ¿no? Bien, a modo de práctica, vamos aplicando la ley de Ohm para poder entender lo que dice este gráfico, ¿no? Ya, la primera idea que vamos a manejar es de que, de acuerdo a la ley de Ohm, ¿no? Si la ley de Ohm nos está diciendo que el voltaje es proporcional a la intensidad de la corriente, ¿no? Y esa constante proporcionalidad es la resistencia, entonces podríamos anotar de que el voltaje o la diferencia potencial la podríamos determinar haciendo el producto de intensidad por resistencia, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a hacer a continuación, ¿ya? A ver, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Por ejemplo, aquí, en esta resistencia, ¿cuánto sería la diferencia potencial que le correspondería? A ver, vamos anotando primero que nos están diciendo que la corriente que está pasando por acá es de 2 amperes. Entonces, si la corriente tiene una intensidad de 2 amperes y la resistencia tiene un valor de 4 ohms, entonces habría que multiplicar en ese caso, para hallar el voltaje que le corresponde, habría que multiplicar la intensidad 2 por la resistencia 4, ¿no? Y eso nos estaría dando 8 voltios, ¿no? Entonces, aquí justamente lo que tenemos, ¿no? La caída de tensión entre este punto y este otro punto, o sea, la diferencia potencial es de 8, ¿no? Y eso está expresado justamente acá, ¿no? Entonces aquí tenemos una caída de tensión. ¿Por qué decimos caída de tensión? Porque se supone que aquí hay más voltios y aquí hay menos voltios, ¿no? Es por eso que la corriente está yendo en ese sentido, ¿no? Ya, ¿cuál sería la caída de tensión aquí en esta otra resistencia? Bueno, sabemos que la corriente que está pasando por ella es de 2 amperes porque es la misma corriente la que está pasando por la línea horizontal, luego en la vertical, luego en la superior y luego en la vertical que va hacia abajo, ¿no? Entonces, cuando hacemos el producto de intensidad por resistencia, intensidad por resistencia, intensidad por resistencia, estamos hallando la caída óhmica, o sea, la caída de tensión, la diferencia de potencia, son términos que se usan, ¿no? Por ejemplo, acá sería 2 por 2, 4, ¿no es cierto? Ahí está representado justamente cuando cae la tensión, ¿no? Hay una caída de 4 voltios, ¿no? Aquí hay 4 voltios y aquí hay 4 voltios, ¿no? En cambio aquí en el resistor, bueno, ya no aplicamos la ley de Ohm porque ya acá nos están dando el voltaje que es 12. ¿Qué cosa significa? Que el voltaje está subiendo de una cantidad menor hacia una cantidad mayor en 12 voltios. Aumento de voltaje, ¿no? Subida de tensión. Aquí hay caída de tensión, caída de tensión. En toda resistencia hay caída de tensión, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos con relación a este gráfico, ¿no? Y vamos ya habituándonos a la representación de lo más típico, ¿no? De los circuitos eléctricos, ¿no? Que es justamente el símbolo. Cuando veamos un cable que no tiene esta línea quebrada, asumimos que aquí hay un cable sin resistencia, ¿no? Ahí podríamos poner, ¿no? R igual a 0, ¿no? Ya, este es el símbolo de una resistencia fija, este es el símbolo de una batería, ¿no? De una pila, acá también está, ¿no? Pero aquí ya tiene resistencia interna, ¿no? O sea, ya asumimos que sin resistencia interna y esta con resistencia interna, ¿no? Dice fuente de fuerza electromotriz con resistencia interna R minúscula. La R minúscula se puede colocar en cualquier lado, o sea, se puede colocar delante, este simbolito se puede poner delante o se puede poner detrás, pero está representando a una pila con resistencia interna, ¿no? O bien de esta otra manera, o sea, atrás del símbolo de la fuente o delante, ¿no? En cualquier parte, ¿no? Ya, este es un voltímetro que justamente se va a usar para poder determinar, por ejemplo, si yo quisiera saber cuántos voltios hay acá, entonces voy a tener que colocar ese voltímetro así, ¿no? En paralelo, ¿no? Esa es la forma de utilizar el voltímetro, ¿ya? Y el amperímetro se lo coloca en serie, ¿no? Algo así, ¿no?
para ver qué cosa, para ver qué está pasando la corriente a través de el aparatito, ¿no? Bueno, ya tenemos una sección preparada justamente para hablar sobre eso. A continuación nos toca hablar acerca de la potencia en una resistencia, potencia eléctrica, ¿no? Aquí, a propósito del tema, de la importancia del tema, estamos mostrando este cuadrito que es muy importante que nosotros lo tengamos presente, ¿no? ¿Cuál es el consumo de energía eléctrica que representa cada uno de los aparatitos que nosotros tenemos en nuestra casa? Por ejemplo, el aire acondicionado, la laptop, la PC, la lavadora, el horno microondas, la plancha, la nevera, la licuadora, el ventilador, es decir, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? En primer lugar, vamos a revisar qué cosa es lo que representa la potencia. Bueno, nosotros sabemos desde el área de la mecánica, cuando estábamos viendo justamente trabajo, potencia y energía, que la potencia representa la rapidez con que se realiza un trabajo, ¿no es cierto? Aquí tendríamos que volver a aplicar ese concepto. Ya, solo que aquí nosotros tendríamos que decir que el trabajo se puede determinar carga por voltaje, ¿no? Entonces, ya podríamos hacer ahí un acomodo de esa manera, así. Entonces, ese cociente carga entre tiempo lo acabamos de definir, ¿no es cierto?, como intensidad de la corriente. Entonces, así estaría quedando el cálculo de la potencia, ¿no? Como dice en la parte superior, se podría expresar en el producto voltaje por intensidad, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros eh, cambiamos el término voltaje por el producto intensidad por resistencia? Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos la potencia ya expresada de otra manera, ¿no? A ver, podría entonces expresar la potencia así. Potencia igual, ya en lugar de voltaje, ¿qué cosa podemos poner? Intensidad por resistencia. Y eso multiplicado a su vez por la intensidad me estaría dando justamente intensidad al cuadrado multiplicado por la resistencia, ¿no? Así también se puede calcular la potencia, ¿no? ¿De qué otra forma se puede calcular? A ver, hagamos otro cambio. En lugar de intensidad podemos colocar voltaje entre resistencia. Entonces, haciendo ese cambio, ¿qué cosa tendríamos? Tendríamos ahora otra forma de presentación de la expresión matemática, ¿no? Ya, entonces teníamos voltaje por intensidad, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner el voltaje multiplicando a la intensidad, pero en lugar de intensidad vamos a colocar el cociente voltaje sobre resistencia. Entonces quedando finalmente así el voltaje al cuadrado dividido entre la resistencia. Vale decir, tenemos acá tres formas diferentes de expresar o de calcular la potencia, ¿no? Me encantaría poder hacer eso justamente aquí con estos aparatitos, pero me temo que nos van a faltar los datos, ¿no? Solamente queríamos decir, ¿no? Hacer esta observación, que es muy importante el bateaje que representa cada uno de estos aparatos. ¿Por qué? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Acá no está, me parece, ¿ya? No está la terma, no está la terma. Pero la pregunta es, ¿qué es más económico, una terma o una ducha eléctrica? Esas duchas que en la ferretería se pueden comprar a muy bajo costo, en cambio la terma tiene un costo mayor, ¿no? Por ejemplo, acá podemos establecer la diferencia. Por ejemplo, esta bombilla la podemos comprar en la bodega fácilmente a un sol, 2 soles, pero esta LED ya no cuesta un sol, 2 soles, tiene un costo mayor. Pero la pregunta es, ¿cuál es la desventaja de esta bombilla incandescente? La desventaja es de que aquí esta me consume más energía. O sea, mejor dicho, la potencia es importante, saber la potencia de cada uno de estos aparatitos. ¿Por qué? De acuerdo a eso, nosotros sabremos cuánto de energía está consumiendo cada uno de estos electrodomésticos. Entonces, el que tiene menor batiaje es el que consume menos energía. El que tiene mayor batiaje, como la plancha, por ejemplo, ¿no? O la nevera, ¿no? Tiene mayor consumo. O sea, mejor dicho, el bateaje nos está diciendo
con qué rapidez consume la energía. Eso es la potencia eléctrica. ¿Qué cosa es el efecto Joule? En primer lugar, James Prescott Joule, el hijo de un afamado fabricante de cervezas inglés, descubrió este principio. ¿Qué cosa nos está diciendo? Que la corriente eléctrica cuando pasa a través de un conductor lo calienta. ¿Y por qué lo calienta? Porque cuando las cargas eléctricas están pasando a través del conductor no pasan libremente, sino van chocando con los átomos, con las moléculas, es decir, con todos los inconvenientes que encuentran a su paso. Y en cada choque se libera calor, ¿no? Así como cuando ustedes clavan un clavo con un martillo, cuando martillan un clavo, el clavo y el martillo se calientan. Entonces los choques originan calor. O sea, ese calor se va desprendiendo y se va juntando y va trayendo como efecto justamente esto que estamos viendo acá, ¿no? Esto es una hornilla eléctrica, o sea, una cocina eléctrica que se pone al rojo vivo y produce una gran cantidad de calor. Ese calor que justamente aquí estamos viendo que en la expresión matemática se puede determinar de esta manera, multiplicando el cuadrado de la intensidad por la resistencia y por el tiempo que circula la corriente, ¿no? Entonces, vamos a prepararnos justamente a hacer ese cálculo, ¿ya? En primer lugar, ¿qué cosa tenemos por acá? Tenemos el esquema didáctico de una calentadora de agua, ¿no? Una hervidora de agua, ¿no? Claro, esquematizado al estilo de la física, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa tendríamos acá? Acá tenemos que distinguir que esa hervidora trabaja o maneja una resistencia eléctrica, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué cosa me está indicando por acá? Esto me está indicando justamente que esa corriente, esa hervidora va a funcionar con corriente eléctrica. La corriente eléctrica va a pasar a través del conductor. Entonces se va a originar una determinada cantidad de energía, ¿no? Que la vamos a calcular de la siguiente manera. Bien, en primer lugar, ¿qué cosa es lo que está ocurriendo acá? Lo que está ocurriendo acá es justamente que la corriente, al pasar, las cargas eléctricas impulsadas por el campo eléctrico pasan de un punto, vamos a llamarle a otro punto que vamos a llamarle B, ¿ya? Y en ese traslado de A a B, ¿qué cosa ocurre? Están haciendo un trabajo, ¿no? Es la carga que multiplica la diferencia de potencial, la que está moviéndose por acción de la fuerza del campo, ¿no es cierto? Ya, esto lo podríamos explicar, lo podríamos escribir simplemente así como carga por voltaje, ¿no es cierto? Voltaje que hay entre A y B, ¿no? Ahora, esa carga también la podríamos cambiar, a ver, intensidad por tiempo, podríamos ponerlo así, ¿ya? Y esto estaría multiplicando ¿a qué? Estaría multiplicando al voltaje, ¿no es cierto? Entonces creo que hemos llegado ya prácticamente a la respuesta, ¿no? A la conclusión. Habremos llegado entonces que ese calor, ese trabajo se va a convertir en calor, ¿no? Y ese calor se va a poder expresar así de esta manera, ¿no? En el producto de la intensidad por el voltaje y por el tiempo, ¿no? Claro, seguramente más de uno me estará reclamando que no está igual que en la parte superior, pero ahí podríamos nosotros hacer un pequeño cambio, ¿no? ¿Cuál es el cambio que podríamos hacer? Que este voltaje lo podríamos expresar en el producto intensidad por resistencia. Entonces quedaría intensidad por intensidad, me estaría dando la intensidad al cuadrado, ¿no? Multiplicado por la resistencia y multiplicado a su vez por el tiempo. Y así estaríamos terminando justamente de mostrar esa ecuación que se utiliza típicamente para el cálculo del calor. Ahora la pregunta es, ¿ese calor en qué unidades saldría expresado? Ese calor saldría expresado en las unidades que le corresponde de acuerdo al sistema internacional, en joules. Pero, pero, si nosotros tomamos en cuenta el factor de conversión, esto podría salir expresado en calorías, ¿no? Calorías. Calorías por joule. Calorías por joule. Entonces así tendríamos nosotros
el calor expresado de la siguiente manera. Sería 0,24 I cuadrado RT, ¿ya? Cuando hacemos ese cambio, ya el calor ya no me va a salir en joules, sino me va a salir en calorías, ¿ya? ¿Qué sería la forma de presentación de esta famosa ley de Joule, ¿no? Que podemos utilizar para resolver los distintos problemas que vamos a encontrar en el área de la física. Bien, a continuación vamos a introducirnos ya en la resolución, en el tema de la resolución de circuitos eléctricos, empezando por los más sencillos porque luego vamos a ver algunos un poquito más complicados, ¿no? Para ello vamos a estudiar la ley de Kirchhoff. Acá solamente vamos a usar la ley de Ohm. Ya, ¿qué tenemos en primer lugar? Las resistencias en serie. Ejemplo de las resistencias en serie. Resistencias en serie. En Navidad solemos ver las casas y en los exteriores y en los interiores adornados de esas luces. Pero estas lucecitas, estos foquitos, son resistencias eléctricas. Y resistencias que, de alguna manera, nos van a dar esa iluminación, pero que están conectadas, todos los foquitos están conectados en una sola línea, como lo estamos viendo acá, ¿no? Entonces, esta es la famosa conexión de resistencias en serie, que vamos a pasar a estudiar a continuación. ¿Qué se tiene que cumplir para que dos o más resistencias se diga que están asociadas en serie? Bueno, como ya lo hemos puesto en el texto, en primer lugar tiene que estar en una sola línea y sobre esa línea tiene que estar pasando la misma corriente. O sea, la condición necesaria para que dos o más resistencias se encuentren asociadas en serie es de que por ellas esté pasando la misma intensidad de corriente. Esa es la condición, ¿ya? Y que estén sobre una misma línea, pues, ¿no? Ya. Entonces, vamos a empezar por hacer ese estudio y para ello vamos a copiar esto y lo vamos a sacar por acá para ver sus partes, ¿ya? Ya, en primer lugar, ¿qué estamos viendo? Que la corriente que pasa, que sale de la fuente, la corriente que sale de la fuente es la corriente I. Esa corriente va a dar la vuelta por acá, ¿no? Pasando de A a B y luego pasando de B a C. Y finalmente retornando por el polo negativo de la batería. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos ahí. Ya, ¿qué cosa entonces tenemos que observar en primer lugar? Justamente lo que aquí estamos viendo, ¿no? ¿Qué estamos viendo? Que la corriente que pasa, o sea, la primera observación, vamos a poner acá, en este tipo de asociación se cumple que, en primer lugar, la intensidad de la corriente que pasa por una de las resistencias tiene que ser necesariamente la corriente que pasa por la otra y la corriente que pasa a través de la fuente. ¿Qué más? Otra característica importante es de que el voltaje se va a repartir. Por ejemplo, aquí tenemos una cantidad de voltios de A a B, pero de B a C tenemos otra cantidad de voltios. Entonces, ¿qué se tiene que expresar? Que el voltaje de la primera más el voltaje de la segunda nos está dando el voltaje total que hay entre los terminales del circuito. ¿Ya? Y de aquí, ¿qué cosa se va a deducir? Algo muy importante. Por ejemplo, el voltaje 1, ¿cómo se podría expresar el voltaje 1? Se podría expresar en el producto de la intensidad de la corriente por la resistencia. ¿Cómo se podría expresar el voltaje 2? De la misma manera, la intensidad de la corriente por su resistencia, ¿no? Entonces, ¿cuántos voltios hay acá? Se multiplica. ¿Cuántos voltios hay acá? Se multiplica intensidad por resistencia. Y eso tendría que ser lo mismo en la fuente. La intensidad de corriente total multiplicada por la resistencia total, que vamos a llamarle a esa resistencia R equivalente.
¿Qué se puede observar? Que aquí tenemos una intensidad 1 igual que la intensidad 2 igual que la intensidad total. ¿Y qué cosa me estaría dando como resultado? Me estaría dando como resultado eso que nosotros estamos viendo ahí, ¿no es cierto? ¿Qué estamos observando? Estamos observando que la resistencia total o equivalente, que podríamos escribirla también así, de A a B, no es otra que la suma de la resistencia de cada uno de los sectores, dándome como consecuencia justamente eso que aparece acá, ¿no? La resistencia equivalente se determina mediante la suma de las resistencias. Ese para el caso de la asociación de resistencias en serie, ¿no? Y entonces así tendríamos el caso de la resistencia que están en serie. Bien, a continuación tenemos el problema de la asociación de resistencias en paralelo. Aquí vamos a tener que detenernos un ratito para hacer un experimento donde vamos a mostrar cómo es que se hace la conexión en paralelo. La novedad es que esta esquematización que voy a hacer le tiene que servir de gran utilidad porque todos los aparatos que están en nuestro hogar, en la fábrica, en la universidad, en el trabajo, están conectados en paralelo. Toditos. ¿Por qué razón? Porque todos están recibiendo el mismo voltaje. Esa es la definición que hemos anotado acá. Dos o más resistencias se encuentran asociadas de paralelo cuando se encuentran conectadas a la misma tensión o al mismo voltaje, ¿no? Y aquí tenemos el caso del enchufe, ¿no? Tenemos un solo enchufe para estos dos aparatos, una plancha y un ventilador. ¿Cómo hacemos? Muy fácil, ¿no? Claro, utilizando un enchufe múltiple sería mejor, lo más apropiado, pero vamos a decir así, mira, mira, así hacemos una conexión y la otra así. Ya está conectado, ya puede funcionar la plancha porque está recibiendo sus 220 voltios, ¿no? Ahora vamos a hacer lo mismo con el ventilador, ya teniendo cuidado. Y el otro iría al otro huequito. Entonces, ¿cuánto está recibiendo esto de acá? También el mismo voltaje. Entonces, ¿qué se puede decir de esta conexión que acabamos de hacer? Esa conexión que hemos hecho se llama conexión en paralelo. ¿Por qué se llama así? Porque están funcionando en paralelo. Por ejemplo, terminé de planchar, apago la plancha sin desconectar. El ventilador sigue funcionando normal. Esa es la característica de la asociación en paralelo, que de manera independiente está trabajando cada uno porque está directamente conectado a la fuente. Bien, a continuación vamos a analizar cuáles son las características de la asociación en paralelo. Como ya hemos anotado y lo hemos descrito hace un rato, con el experimento del, del ventilador y la plancha que lo conectábamos al mismo tomacorriente, recibiendo entonces cada uno de los aparatos en el mismo voltaje y por lo tanto están quedando conectados en paralelo, porque esa es la característica fundamental que nosotros estamos señalando acá, ¿no? Se encuentran conectadas a la misma tensión. Esa es la característica. Para que estén en paralelo deben estar conectadas a la misma tensión. Por ejemplo, esta primera resistencia está conectada a la batería, recibiendo el mismo voltaje que está recibiendo la otra bombilla, ¿no? O sea, los dos están recibiendo el mismo voltaje. Ahora, ¿cómo lo vamos a evidenciar? De la siguiente manera. Acá no tenemos resistencia, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces podemos decir que el voltaje es el mismo. Acá tampoco tenemos resistencia, por lo tanto tenemos que decir que el voltaje es el mismo. O sea, el potencial eléctrico en un conductor que se encuentra en equilibrio tiene todos sus puntos al mismo potencial, ¿ya? Entonces acá también podemos decir lo mismo. Listo. Conclusión. ¿Cuál es el voltaje para R1? El voltaje para R1 es el mismo que el voltaje para R2, ¿no? Porque ¿cuántos voltios hay entre A y B? ¿No? El voltaje total. Así le vamos a llamar, ¿ya? O mejor, le vamos a poner la cantidad de voltios que hay entre A y B. Esa es la primera característica, ¿ya? Segunda característica, la corriente. La corriente que está llegando
la corriente que está llegando al punto A, al nodo A, se reparte. Entonces, la corriente que pasa por la primera resistencia, sumada con la corriente que pasa por la segunda resistencia, me da la corriente total. Y la corriente total, I, es la corriente que está pasando de A a B, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros podemos aprovechar esta última expresión para escribir lo siguiente. Utilizando la ley de Ohm, ¿qué cosa podemos decir? De acuerdo a la ley de Ohm, la intensidad de la corriente resulta siendo el cociente del voltaje entre la resistencia. Entonces, esto lo podríamos aplicar acá y colocar cada una de las intensidades como una división, un cociente, ¿no? Voltaje entre resistencia, voltaje entre resistencia, voltaje entre resistencia. Para la primera sería voltaje que recibe la primera resistencia entre su valor, voltaje que recibe la segunda resistencia entre su valor, voltaje que hay entre A y B entre la resistencia que hay entre A y B. Pero ¿qué resulta? Como ya lo hemos dicho en la parte superior, estamos afirmando que los voltajes son los mismos. Por lo tanto, entonces, eso significa que podemos acá nosotros hacer una simplificación. Y al hacer esa simplificación, ¿qué nos estaría quedando? Nos estaría quedando que la inversa de la primera resistencia más la inversa de la segunda resistencia nos estaría dando la inversa de la resistencia total o equivalente, ¿no? Y así habríamos llegado justamente a demostrar cómo es que se determina la resistencia equivalente. Aunque yo, preferiría mostrar ese resultado de la siguiente manera. La resistencia equivalente será igual a la inversa de la primera resistencia más la inversa de la segunda resistencia y todo eso a la inversa. ¿Qué les parece? Claro, me van a decir lo mismo. Obviamente que es lo mismo, ¿no? Sino que así debería presentar. La resistencia equivalente es la inversa de la suma de las inversas. ¿Ya? Entonces, así hemos aclarado justamente estas dos características fundamentales que son las condiciones que debe cumplir una asociación en paralelo. Debe poseer el mismo voltaje cada una de las resistencias y la inversa de la resistencia equivalente debe ser igual a la suma de las inversas de la resistencia, ¿no? Ahora, solamente hay hay un caso muy típico. ¿Cuál es el caso típico de que me den solamente dos resistencias? ¿Cómo sería para el caso de dos resistencias? Tendríamos acá que multiplicar así y los denominadores también. ¿Y qué cosa me estaría quedando? Me estaría quedando entonces, ¿qué sería en este caso? El cociente de el producto de las dos resistencias entre la suma de esas mismas resistencias. Esta última relación sería aplicable toda vez que se tratan de dos resistencias, pero si ya son más resistencias, entonces ya tendría que recurrirse a la suma de las inversas, ¿no? Bien, a continuación vamos a ver lo que es la fuerza electromotriz. Una cosa es la fuerza electromotriz y otra cosa es la diferencia potencial. Me dicen, profesor, pero si ambos representan un voltaje, ¿cuál es la diferencia? Muy buena pregunta. La diferencia está que la fuerza electromotriz se refiere al voltaje entre los extremos o los polos de una fuente, de una batería, y en cambio cuando se habla de diferencia potencial o voltaje, se habla de la diferencia de potencial que hay entre dos puntos de una línea de conducción. A ver, en la fuerza electromotriz hay fuente, hay batería, hay pila, pero en el caso de la fuerza, de la diferencia potencial, se refiere a los puntos de una línea de conducción exento, libre, sin batería. O sea, fuerza electromotriz es la terminología que se utiliza estrictamente para el caso de una fuente, para una pila, para una batería. Pero la diferencia potencial o voltaje es simplemente para una línea.
¿ya? Para una resistencia, ¿ok? Entre los extremos de una resistencia no hay fuerza electromotriz, lo que hay es una diferencia potencial. Y entre los extremos de una fuente sí hay fuerza electromotriz, ¿no? Que incluye el recorrido de, el interno, no solamente el externo. O sea, la fuerza electromotriz viene a ser la cantidad de energía que hay que gastar para hacer todo el recorrido del circuito, ¿no? Por ejemplo, acá, aquí en este esquema estamos viendo que la batería, que tiene una resistencia interna R minúscula, está proporcionando la energía suficiente como para hacer todo el recorrido, mientras en la fuente hay una subida de tensión cuando nos vamos de A a B, en la resistencia interna hay una caída de tensión y en la resistencia externa hay otra caída de tensión que están justamente volviendo a cero el nivel de la energía, ¿no? Porque como está aquí en el gráfico, cuando nos vamos de A a B, nos estamos yendo del polo, del polo negativo de la batería al polo positivo. Entonces, de menos a más. ¿Qué estamos haciendo? Estamos subiendo. ¿Qué cosa está subiendo? Está subiendo el voltaje, el potencial eléctrico. O sea, en el punto hay una cantidad de voltios y cuando llegamos al punto B ya tenemos una cantidad mayor de voltios, ¿no? Entonces, el voltaje estaría subiendo entre los extremos o los polos de la batería, ¿ya? Entre B y C no hay ni caída ni subida de tensión. Por lo tanto, este es un cemento paralelo, ¿no? Que está estableciendo justamente que el voltaje no se ha movido de su valor, ¿no? Entonces, la primera parte es una subida de tensión igual a E, donde epsilon es la letra característica que se utiliza para representar el voltaje de una batería, o sea, para representar a la fuerza electromotriz, ¿no? O sea, la fuerza electromotriz típicamente se la representa con la letra griega epsilon, ¿no? Ya, seguimos. De B a C entonces no cambia el potencial. En un conductor sin resistencia, el potencial tiene que ser el mismo, ¿no? O sea, tanto para B como para C la misma cantidad de voltios. Pero de C a D, ¿qué cosa hay? Hay una caída de tensión. ¿Por qué se habla de caída de tensión? Porque aquí ya nosotros tenemos una corriente, ¿no? Que estaría provocando justamente que el voltaje de C vaya disminuyendo hasta llegar a D. Entonces aquí hay una disminución de la cantidad de potencial, ¿no? Entonces, como le está indicando la flechita también, o sea, primero subió hasta E y luego está bajando, provocando una caída de tensión de C a D. Y de D a E no hay caída de tensión, se mantiene constante el potencial y de E a F finalmente cae en una cantidad igual a I por R. O sea, acá nosotros tenemos la intensidad de la corriente provocando una caída de tensión en la resistencia externa, ¿no? Y esa caída de tensión se determina siendo el producto, aquí era R minúscula, ¿no? La resistencia interna de la fuente, ¿no? Y R mayúscula, resistencia externa. Entonces aquí hay un IR, que es caída de tensión, por eso la flechita hacia abajo, y aquí hay otro IR, que es otra caída de tensión, ¿no? Que es la flechita hacia abajo. Entonces sube el voltaje primero, porque la fuente está colocada justamente en ese sentido de menos a más, está subiendo la tensión, ¿no? Está subiendo el voltaje, el potencial eléctrico, y luego de C a D baja, y de D a F finalmente también vuelve a bajar, ¿no? Esa es la diferencia entonces entre lo que es la diferencia potencial y la fuerza electromotriz, ¿no? Ahora, lo único que nos faltaría indicar es en qué caso la fuerza electromotriz es positiva y en qué caso es negativa, ¿no? Aquí, a propósito de eso, justamente tenemos un esquema, ¿no? A ver, algo así. Si la corriente, si la corriente está yendo de menos a más, si la corriente está yendo de menos a más, entonces se dice que la fuerza electromotriz es positiva. ¿Por qué es positiva? Porque estaría haciendo que el voltaje aumente, ¿no? Pero ¿qué pasa si ahora la corriente está yendo ya donde menos a más
sino está yendo de más a menos. Entonces aquí en este caso tenemos que la fuerza electromotriz ya está en contra del paso de la corriente, ¿no? Entonces, en un caso está a favor de la corriente y en otro caso está en contra de la corriente. Esas serían las reglas finales para poder establecer si una diferencia, si una fuerza electromotriz es positiva o negativa, ¿no? Porque eso va a depender también de cómo está dispuesta la batería, ¿no? Con sus polos, ¿no? De más a menos, de menos a más, ¿no? Ese es el detalle final que hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué hacemos o cómo proceder para el caso de que encontremos en un circuito estos medidores, tanto el amperímetro como el voltímetro? Bueno, tenemos que saber simplemente que el amperímetro ideal es aquel que no tiene resistencia interna, vale decir, de resistencia igual a cero, ¿ya? Y hay que tener cuidado con eso. Y el voltímetro ideal es el que tiene una resistencia interna muy grande, tan grande que la corriente no puede pasar ahí, ¿ya? Entonces, vamos a aclarar ese punto, ¿ya? Del polo positivo de la batería sale la corriente. Vamos a llamarle corriente I. Esa corriente tiene que estar pasando por el amperímetro, ¿no? Para detectar justamente su valor y luego sigue su habitual recorrido, ¿no? De todo el circuito. Entonces la pregunta es, la, ¿el amperímetro qué está haciendo? Está denotando cuánto de corriente está pasando por esa línea. Para eso se lo ha colocado en serie, ¿no? Esta corriente, por supuesto, la misma corriente está pasando por toda la línea, ¿no? Entonces, el amperímetro se conecta en serie, ¿ya? En paralelo se conecta el voltímetro. ¿Por qué? Buena pregunta. Acá está el polo positivo de la batería y el polo negativo. ¿De dónde sale la corriente? Del polo positivo. Esa corriente irá por acá. Esa corriente da la vuelta por acá. Pero cuando llega a ese punto X, ¿ya? La corriente debería repartirse en dos partes, ¿no? O sea, debería irse una porción por arriba y la otra porción siguiendo la misma dirección. Pero, ¿qué detalle tenemos que observar? Tenemos que observar este detalle que dice que el voltímetro ideal tiene una resistencia inmensamente grande. Por lo tanto, quiere decir que esta corriente no va a poder pasar a través del voltímetro, ¿no? Y entonces, qué va a ocurrir? Esta corriente va a seguir su ruta, ¿no? Pasando a través de esta resistencia sin producirse una derivación. Ese es el detalle del voltímetro, ¿no? Y del amperímetro. El amperímetro puede funcionar, por ejemplo, como puente, ¿no? A ver, pregunta, ¿cuánto marcaría el amperímetro o qué ocurriría si el amperímetro se conecta en paralelo con R1? ¿Se puede conectar el amperímetro en paralelo? ¿Sí? ¿No? ¿Qué pasa? Ya, vamos a responder esa pregunta, ¿ya? Vamos a llamarle este punto a este punto vamos a llamarle B. Dicho ese paso, también A estaría representando la cantidad de voltios que hay en ese punto, en el extremo izquierdo de R1, y para R2 lo mismo. B estaría representando la cantidad de voltios que hay en su extremo izquierdo, ¿no? Y acá vamos a ponerle C, ¿no? Entonces, de hecho, acá tenemos el polo positivo de la batería y el polo negativo, ¿no? Y esto sería también C voltios, y acá tendríamos también A voltios. ¿Por qué, profesor? Porque se supone que el amperímetro no tiene resistencia. Y si no hay resistencia, no hay variación de potencial, ¿no? O sea, mejor dicho, vamos a explicarlo de la siguiente manera. ¿Qué cosa nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm nos dice que la diferencia de potencial entre dos puntos es igual a la intensidad de la corriente que circula entre esos dos puntos multiplicado por la resistencia que hay entre esos dos puntos. Pregunta, ¿pero qué pasaría si entre esos dos puntos no hay resistencia? Si no hay resistencia, entonces, ¿cuánto me da ese producto? Cero. Y si el producto es igual a cero, ¿qué cosa podríamos decir respecto del potencial que está soportando cada uno de esos puntos? Sería el mismo. Muy bien. Entonces, esa es la conclusión a la que llegamos en ese caso, ¿ya? O sea, estos dos puntos tienen que tener el mismo potencial. Entonces,
¿qué cosa podemos afirmar? Entonces podemos afirmar inmediatamente que el potencial eléctrico en el punto A sería exactamente igual al potencial eléctrico en el punto B. Por lo tanto, significa o implica que la corriente que estaría circulando a través de la resistencia R1 sería igual a cero. ¿Y por qué, profesor? Me pregunta un alumno acucioso. Porque la corriente que está pasando por el amperímetro, ya no se habría bifurcado, ya no se habría derivado, ya no habría habido una derivación, sino porque se habría ido de frente a pasar a través del amperímetro, regresando por el punto B y transitando finalmente de la manera que lo mostramos en la flechita. Esa sería la conclusión a la cual llegaríamos. Más preguntas, más situaciones las vamos a ver en el siguiente video que estaremos haciendo justamente resolución de problemas. Bien, a continuación vamos a ver las leyes de Kirchhoff. Kirchhoff fue un físico alemán, profesor de Heidelberg, y Robert Bunsen, el famoso creador del mechero de Bunsen, inventaron el espectroscopio e iniciaron la espectroscopía, ¿no? Y el análisis en el estudio del espectrográfico de la luz, la cual se estudiará más adelante, ¿no? Descubrieron el cesio, el rubidio e inventaron la espectroscopía astronómica, ¿no? Que dio como resultado que descubriéramos que muchos de los elementos químicos que nosotros conocemos que están en la tabla periódica han sido descubiertos primero en otros mundos, ¿no? Bien, ¿qué cosa dice estas leyes? Estas leyes se utilizan para poder resolver circuitos eléctricos, ¿no? Entonces, una de esas primeras leyes dice que en toda unión, o sea, se refiere a un nodo, y un nodo debe ser aquello que se forma en el punto donde convergen más de dos líneas, ¿no? Por lo menos tres o cuatro, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un nodo, a este se le llama nodo, o nudo, claro, nudo sería en el caso de una soga, una cuerda, pero en este caso es un nodo, o sea, una soldadura, ¿no? Una unión. ¿Qué se tiene que estar cumpliendo? Justamente que las corrientes que llegan debe ser igual a las corrientes que salen, vale decir, la suma de las corrientes debe ser igual a cero, tanto las que llegan como las que salen, ¿no? Como lo vemos en este esquema, ¿no? Aquí, ¿qué cosa podríamos decir? Por ejemplo, que la corriente I1 debe ser igual a la suma de las corrientes I2 más I3, ¿no? O sea, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, ¿no? Claro, de acá nosotros podríamos establecer que I1 menos I2 menos I3 igual a cero, ¿no? Que es justamente lo que está indicando la primera ley de Kirchhoff. Vale decir que la suma de las intensidades de corriente alrededor de cualquier nudo debe ser igual a cero, ¿no? Esa es la primera ley, ¿no? La primera ley. O sea, la primera ley también se podría expresar como que las corrientes que entran a un nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen de ese mismo nodo, ¿no? ¿Qué cosa podemos decir a continuación respecto de la ley de mallas o ley de la espira, como dice acá el texto, ¿no? Ley de mallas o ley de espira. ¿Por qué es una espira? Porque es una línea cerrada, ¿no? Una línea cerrada, como lo estamos viendo justamente aquí en el ejemplo, ¿no? Esta es una espira, o sea, una malla, ¿no? Digamos que si empezamos, por ejemplo, su descripción a partir de este punto, la corriente, a partir de ese punto, recorría todo el circuito, toda la malla, regresando al mismo punto, ¿no? Listo. Aquí nosotros vamos a poder verificar justamente aquello que está diciendo la segunda ley, ¿no? Que la suma de los voltajes debe ser igual a cero, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos desde el punto A hacia el punto B, de A a B, ¿ya? Tenemos acá entonces un primer voltaje de A a B, ¿ya? Luego tenemos otro voltaje de B a C.
Luego tenemos un tercer voltaje de C a D. Un cuarto voltaje de D a E, ¿no? Y ya no hay, ¿no? Entonces, esta suma de voltajes tiene que ser cero. Debe ser cero. Vamos a verificar si eso es cierto o no. A ver, vamos a ponerlo acá, así. ¿Cuántos voltios hay desde A hasta B? 12 voltios. Pero hay que observar lo siguiente. Esos 2 voltios serían de subida o de bajada. Si primero encuentra el polo negativo y luego el positivo, significa que está yendo de menos a más, está subiendo. Entonces hay una subida de tensión. A continuación, ¿cuántos voltios hay entre B y C? Como es una resistencia, siempre en una resistencia habrá caída de tensión. ¿Por qué, profesor? Porque la energía se va perdiendo, se va consumiendo, ¿no? Una resistencia no es otra cosa que un consumidor de energía. Aquí, para hallar el voltaje, vamos a tener que multiplicar la intensidad por la resistencia, ¿no? La intensidad, según el dato del problema, es 2 y la resistencia vale 2, ¿ya? Siguiente voltaje, de C a D. De C a D no hay, ¿no es cierto? No hay. No hay caída de tensión, porque no hay resistencia, ¿no? Ya. Y finalmente, de D a E. De D a E vamos a tener que hacer nuevamente el producto de intensidad de corriente por resistencia. La intensidad de corriente que está circulando en todo el circuito es de 2 amperes. 2 por 4 me daría justamente el voltaje ahí. Ahora, esta suma de voltajes, ¿cuánto es? A ver, aquí tenemos menos 4. Y acá tenemos, perdón, de D a E hay también una caída de tensión, ¿no? Entonces aquí tiene que ser menos 8, ¿no? Y entonces, ¿cuánto sería más 12 menos 4 menos 8? Eso sería 0. Lo que está justamente evidenciando, ¿no? El texto que dice que la suma de los voltajes tiene que ser igual a 0, ¿no? O sea, la suma de los voltajes en una malla, ¿no? O sea, hemos empezado el análisis en A y hemos terminado en E. Claro que E es el final, ¿no? Porque acá tenemos la misma cantidad de voltios que hay acá y E es lo mismo que A, ¿no? Así hemos regresado al mismo punto, ¿no? Entonces, esa sería ya en un siguiente video vamos a poder poner los ejemplos de resolución de circuitos utilizando la ley de Kirchhoff, la ley de Ohm y toda esta teoría que hemos visto justamente en esa oportunidad. Si les gustó el video, por favor, denle like para seguir con ese trabajo porque esa es la motivación principal que nosotros tenemos, querer ayudar a los demás. Si nosotros vemos que estamos ayudando, entonces nos vamos a ver comprometidos a continuar estas exposiciones, ¿no? Que de alguna forma son importantes. ¿Por qué? Porque todas las exposiciones son importantes, ¿no? Ya que cada profesor va haciendo su respectivo enfoque, ¿no? Bien, nos vemos entonces. No se olviden de darle like a este video, de suscribirse a mi canal y de compartir estos videos en las redes sociales.